Blackula, the Black Avenger. Hola, bienvenidos a su podcast de Cinemorbos, donde analizamos lo peor del séptimo arte. Y como ahora ya estamos en octubre, el mes del terror, vamos a analizar una serie de películas supuestamente de miedo que pues, son parte de la cultura de serie B. Y yo soy Yelen Molina, voy a estar con ustedes. Mi nombre es Víctor Hugo Álvarez. Y yo soy Daniel. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De una película supuestamente de horror, de vampiros, pero son vampiros negros. Es Blácula o... También conocido en España como Negrácula. Y bueno, esta película tuvo tanta trascendencia que hasta tuvo una secuela que se llama Scream, Blácula Scream. La primera es de 1972 y la de Scream Blácula es de 1973, o sea, un año después. Y bueno, ¿de qué trata esta serie? Primero, Blácula. Bueno, Blácula, o mejor conocido como Negrácula, que a mí me gusta más decirle así, fue una película dirigida por William Crane, en la que habla de la historia de un africano llamado Mamu Walde, el cual viaja a Transilvania en el siglo XVIII para pedirle al conde Drácula que no compre esclavos africanos porque eso está pues mal. Entonces, Drácula, es los nombres, Drácula se enoja con Negrácula y lo convierte en vampiro y le dice algo así como, y de ahora en adelante, así levantando una mano como en concierto de rock, tú serás conocido como Blácula. Y luego unas personas como que compran los restos del castillo de Drácula, las importan a Los Ángeles, cosa que es extraño porque si Transilvania está en Rumanía, ahí digamos el área de Europa, llegan en barco por el Océano Pacífico a Los Ángeles. Dieron toda la vuelta al mundo. Ajá, o sea, bueno, está bien. Entonces ya llega a Los Ángeles y ya en cuanto están como que revisando y viendo qué vale y qué no, abren el ataúd y son las primeras víctimas. Son los primeros en morirse, como buena película de terror, y de ahí ya sigue lo siguiente que vendrá siendo como que la investigación y que descubre en qué mundo ahora se encuentra y todo eso. Sí, pues nuestro personaje ahora que vamos a seguir es Blácula. Como había mencionado Daniel, es un príncipe africano que luego de recibir esta maldición en la que va a estar hambriento de sangre por toda la eternidad. O sea, según es una maldición, pero en las dos películas vemos como que se lo pasa súper bomba, que hasta es muy solemne y hasta parece que es guapo porque siempre tiene en cada película una novia diferente y las dos son chicas negras pues súper guapas. Con afros. Ajá, todos aquí van a ser groovy, súper groovy, afro, estilo sesentero, medio hippioso, pero a la vez son vampiros. Sí, pues Blácula se va a desarrollar en este contexto como de los suburbios, así tipo el Bronx, en el que vamos a ver constantemente la cultura negra como, como surgiendo, ¿no? del relato y pues sobre todo como los típicos estereotipos del hombre negro soul de los 70s, las típicas catchphrases de esa época que Hasta es como... la música, ¿cómo es la Where música? you at, brother? What's up, nigga? ¿Quieren que Así. pongamos un poco de música? Y así todo es la musiquita muy feliz y de pronto música de terror. Louis! Louis! Sí, ¿no? Y luego también algo importante que hay que mencionar para que lo que no lo conozcan, las personas negras en Estados Unidos, los afroamericanos, tienen un concepto al que ellos mismos le llaman negritud, que es básicamente que ellos sean conscientes de sus raíces africanas. Y esta película está empapada de eso, porque desde que el personaje principal, Mamu Walde, es un príncipe africano que viaja a Europa para pedirle que no compre esclavos africanos, y luego que en la secuela sacan muy cerca del inicio, que es una exhibición de arte africano, se muestra precisamente esto que querían buscar con esas películas, darle dignidad como a las personas negras y que incluso son capaces de tener un propio villano o algo de terror que vendría siendo Negrácula. Sí, digamos que la primera película es como Blácula Orígenes, o sea, es cómo se va a gestar Blácula
cómo empieza a atacar sus primeras víctimas y cómo al final muere. Y en la segunda película lo resucitan, y lo resucitan con un ritual africano, justamente. Se hace un ritual como ahí, como regional, no sé, de un sujeto que se llama Big Willis, Big Willis. que es un descendiente como de esta como legión o esta Sí, hay como raigambre como un grupo africana. de negros en Estados Unidos Ujú. y fallece la mujer que es su líder y Ujú. Big Willis es el hijo de la mujer y él está como frustrado porque ellos quieren elegir como sucesor, digamos, como el gobernante o como el líder de este grupo de Ujú. negros. Quieren elegir a una mujer que pues justamente es como una hechicera vudú, que es Lisa. Y pues él en busca de un gran poder acaba resucitando a Blácula Ujú. de un montón de huesos. Que de hecho se los da un hippie loco que sale así de un maldito basement, así de un sótano, y así le Sale dice, de la nada. Bones. Bones that's powerful enough to revenge all past indignities. You must be careful, for this is power beyond all common man. I ain't afraid of no power. En ambas, de hecho, al igual las víctimas son súper exageradas y pues esta película de hecho es bueno, ambas son bastante aburridas, ¿no? Un poco tediosas. Lo único que las hace a veces un poco divertida es lo exageradas y falsas que son las víctimas sí. y las caras que hacen. Por ejemplo, podemos escuchar una parte donde gritan. Así, pues todo se ve muy, pues muy falso y hasta sus caras como de muajajajaja, porque sí, literalmente ves la Ujú. cara de Drácula enseñando los dientes llenos de sangre falsa. Sí, pues de hecho la primera víctima en Scream, Blácula Scream, es su discípulo, ¿no? Que él mismo, el discípulo invoca a Blácula y Blácula lo convierte en Y su discípulo. aparte él ni sabe que invocó a Blácula, está sentado y nada Ajá. más llega Blácula, lo convierte. Y esta Ajá. escena es, digamos, como de las más rescatables en cuanto a lo chistoso, porque el negro va a ir según a una fiesta, Big Willis, Ujú. y se mira al espejo, pero como es un vampiro, pues no tiene reflejo. Y saca sus típicos diálogos negros. Así, Ah. tipo, what's up, man? ¿Por qué no me veo? ¿Qué pasa con mi reflejo? Yo necesito verme, o sea, no puedo ir Ajá. así, yo necesito verme en el espejo, a ver si estoy... Dime la verdad, ¿estoy guapo o no? Sí, así literal, veo- así me veo le bien dice. o no? ¿Podemos escucharlo? Hey, look here, man. You mean to tell me I ain't never gonna see my face again? Hey, look, man, I don't mind being a vampire and all that shit, but this really ain't him. I mean, a man has got to see his face. Sí, solo está preocupado por su aspecto porque va a ir a una fiesta, ¿no? Ujú. Pero luego- ya está maldito, ¿no? Ajá, y luego el que acaba yendo a la fiesta es Blácula. Ajá. Y es cuando se empieza a desarrollar más como la historia, ¿no? Blácula pues se va a esta fiesta, pero él va a la fiesta porque se supone que hay una exposición de artefactos y indumentaria y artilugios africanos. Y como en la primera se establece, pues él fue un príncipe africano. Entonces ahí se indaga un poco como la idea de que Blácula pues va a regresar a sus métodos ancestrales en su cultura africana, ¿no? Entonces llega a este lugar que es básicamente una fiesta de puros hombres negros naturalmente, con su cultura rasta evidentemente, etcétera, y pues conoce a Lisa y Blácula se enamora de Lisa. Ah, pero hay que importante aquí mencionar que en la primera también sucede algo parecido. Ahí Ujú. conoce a una mujer que se llama Tina, que es la reencarnación de su novia, porque Ujú. juntos los atrapan cuando visitaron a Drácula en su castillo ya en Transilvania, y la persigue por la calle y se le cae la bolsa, y yo creo que ahí también se justifica un poco cómo este príncipe se puede mover por las calles de Los Ángeles, que nunca jamás ha visto, que ni conoce, pero no se sabe perder. Es un conocedor de todo, es un conocedor Sabe de llegar, artefactos, ajá. súper ubicado, aparte súper solemne, siempre... Él es el único que habla con mucha propiedad. No, y algo que me encantó, si recordarán en la primera, es que cuando están como en un bar igual de negros y música soul y todo eso, Sí, pide, típica pide la fiesta. champaña, cuando la champaña no existía en África en el siglo XVIII.
Eso, Dios mío. eso se hizo famoso hasta el siglo XX, ya con acá cosas de que los nazis la introdujeron y se la robaron de Francia, o sea, pero él pide champaña porque así de fregón, ¿eh? Si sabe qué pedir en un restaurante, es todo un caballero. Sí, de hecho, Blácula es todo un caballero conquistador. Ajá, y pues sí, Lisa cae en sus garras, evidentemente. Y pues le explica que es una artífice, es como sabe manipular el arte vudú, ¿no? Entonces Blácula dice, a huevo, ella me puede hacer humano y me puede hacer vivir en este contexto del Bronx Sí, acá. porque Blácula siempre está este- en este contexto de que él es la víctima, ¿no? No, pues a mí Drácula, que es el Drácula blanco, me convirtió. Ajá. Yo no quería ser vampiro, yo tengo esta urgencia de sangre, pero en el fondo yo soy bueno, ¿no? Sí, o sea, no es mi culpa, yo aquí estoy en este lugar matando gente porque no tengo de otra. Si yo pudiera, no lo haría, Que pero... además ni los mata, o sea, todos los que son sus supuestas víctimas que asesinó, en realidad no se murieron, solo son su ejército de vampiros. Ujú. Y pues ahí obviamente hay muchos plot holes, hay muchos hoyos como en la historia, porque si en esta lógica Drácula cuando muerde a alguien lo convierte inmediatamente en vampiro, ¿qué no acaso debería haber una legión de vampiros Ajá, en la si historia? lleva o como... que ya debería tener un ejército Si lleva de como seguidores. cientos de años mordiendo y convirtiendo gente, Ajá. pues ya sería un ejército enorme. Es que también en la película se establece esta ley, como que él los muerde, pasan unas horas, como se ve tanto en la primera película y en la segunda, Ujú. y ya que despiertan en la morgue o de repente están como que en su lugar donde fueron asesinados y despiertan y ya son vampiros y así ya se ponen como que a esparcir el virus tipo inframundo acá, pero mal hecho, obviamente. Sí, pero lo que es increíble de esto es la transformación, el proceso de ¿Cómo se transformación. ve? No, su look es como, bueno, ¿cómo se ve un vampiro? Pues pálido. ¿Y cómo reflejas un negro pálido? Pues aquí vemos negros como con pintura blanca. Así es para hacer que los negros se vean pálidos, pero pues no funciona muy bien. No, y les ponen patillas gigantes, así pegadas Y cejas gigantes. cejas gigantes. Una cejijunta única, ajá. No, y también un tipo de barba acá arriba de las mejillas, o sea, que a nadie se le puede formar, pero a él sí. Pero lo que luego comentamos antes aquí de hacer este programa es que parece que más bien le metieron unos golpes porque está como moreteado de la cara, entonces no se Sí, ve tanto pues, que diera miedo, no, sino no se ve que pálido. lo golpearon, lo asaltaron y está enojado por eso, no porque esté maldito o algo así. También otra cosa que es Ujú. fantástica es cómo mueve su capa, porque si la sabe utilizar, Ah, se sí. cubre con ella, o la extiende, o da el paso, o se cubre. O la mueve como si fuera un pájaro y ya luego se vuelve Y murciélago. es como la capa cliché de Drácula, o sea, no Sí, tiene... de hecho es la O sea, tú capa. pensarías que podrían crear un Drácula con una identidad africana como bien así, bien detallado, ¿no? Así, imágenes africanas, pero no, es la típica capa cliché de es rojo por dentro y negro por fuera, parece de Chiqui Drácula. De Halloween, esas que puedes comprar cada año. Sí, pues una capa. Y así se cualquiera. va a todas las fiestas en la película. Porque ¿no? el vestuario en general es muy interesante. Luego usan unos trajes como con rombos de colores y luego aparte una corbata con más figuras de colores. Ujú. Pero el traje no concuerda con esto. El traje pues es lo más típico. Sí, no, también ya. usaron mucho lo que todo el mundo sabe Ujú. que es Drácula, que es eso, y los colmillos. Porque algo que tienen todos esos pseudovampiros, y siendo el rey de todos ellos, son como unos colmillitos, que de hecho en el final de la primera película, y les doy el spoiler, cuando muere, se ve su cráneo con colmillos. Sí. Y en esta segunda, cuando lo resucitan en el ritual que estaba rodeado de ladrillitos como nacimientos, si recordarán, Sí, claro. una bolsa de plástico y unos ladrillitos, igual tiene sus colmillitos el esqueleto. Sí, pues justo cuando lo resucita, pues igual todo muy forzadamente cliché y estereotípico. Big Willis no tiene camisa y tiene un collarcito de dientes como de tigres o algo así. Sí, O sea- y con velas también. Es como Velas. lo básico de cualquier ritual. Y de hecho nunca nos explicamos de dónde salieron estos huesos. O sea, los tiene este Ujú. brujo y se los entrega a Big Willis, que es el Ujú. que va a resucitar a Blácula. Pero en la primera película pues no explican que este sujeto se los llevó. O sea, como que en la segunda solo es muy repente. abrupto y ya consiguen los huesos. Sí, sí. Así. Por alguna extraña razón, el brujo también sabe que tiene un gran poder. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Nada más le dice, Are you willing to take this power? Y el otro, sí. Y ya, de hecho... Sí, no, y también otra cosa que tiene, como mencionabas, Víctor, los agujeros en la historia es, tanto en la primera como en la segunda, que da unos saltos a veces de tiempo en el que no se sabe si pasaron días o semanas, porque en la Ujú. segunda, en Scream, como que pasa un día o no, porque otra cosa confusa es que se ven fotografías de la mansión
como obscurecidas, que le bajaron el brillo, pero se Ujú. ve que las grabaron de día porque el árbol se refleja en la calle y luego en la primera de repente están en la noche y luego de repente hay de día y luego otras de noche. Entonces realmente la línea de tiempo no está muy bien clara, si son semanas o días. A mí me da la idea Sí. de que todos suceden como en semanas, una semana o máximo 2, pero quién sabe, la verdad, considerando que lo que se tardaron en investigar los cadáveres y la policía en investigar. Sí, lo de la policía también es todo un tema, porque estas películas como que tratan de hacer un chiste a partir de los negros. Y Ujú. pues siento que también eso es un error, porque piensan que solo por poner negros afro diciendo parlamentos típicos ya va a ser divertido. O Ese sea, fue justo el riesgo al que nos enfrentamos nosotros aquí en Cinemorbos, porque pues es una película en el que Blácula, ¿no? Desde el título es sumamente racista, ¿no? Y pues se presta mucho a hacerle mofa al estereotipo del hombre negro. Pero no ese es el punto. El punto es como establecer que hay como, o sea, un paralelismo entre la cultura del hombre africano de los 70s, que es muy interesante, no necesariamente chistosa, ¿no? Porque tiene su propia identidad. sí, Pues ya es saben, una identidad cultural. por ejemplo, ¿cómo se llama? Bueno, en zonas específicas donde se originó el blues, el jazz, toda esta música, el soul es muy identitaria, muy propia de ellos, ¿no? Entonces aquí, pues, sí se eleva ese elemento, pero se hace de una forma muy racista. Y otra cosa que es muy, digamos, delicada de esta película es que el tono es fluctuante. El tono, al principio creemos que es un relato como de terror serio, ¿no? La película Sí. quiere ser seria. Pero vemos la indumentaria goofy de vampiros de todos estos personajes y nos damos cuenta que no, que realmente el tono debería ser de comedia. Pero ¿cuál es el riesgo? Si es de comedia, la película puede ser racista, que ya es racista de por sí. Sí, es muy racista. Pero vamos, aquí no estamos haciendo mofa tanto de eso, sino de la exaltación y la presentación de estos estereotipos, ¿no? Que son muy... que hasta lo hemos visto en la última Star Wars, ¿no? The Force Awakens. Sí, sí, Con sí. el personaje que es también el personaje, es lo que le llaman el dispositivo de comic relief. En sí, el comic relief es este personaje que va a hacer reír todo el tiempo y va a servir nada más para generar risas, ¿no? Y esto es lo que es este personaje en Star Wars, ¿no? No, pero de hecho en Y- Star y- Wars, como la mencionas, la estrategia que aquí usó Disney fue desde el tráiler mostrar que iba a haber un Stormtrooper negro y ya que todo el mundo Ujú. dijera, ay, pero ¿por qué un Stormtrooper negro si todos tienen que ser blancos? O sea, también jugó con lo mismo, esa como expectativa Ujú. de como que los negros son chistosos, pero como que sí, pero como que no. Y esta, como lo acabas de decir, es un poco como paradójica, porque cómo pueden exaltar la cultura africana, las Ujú. raíces de estos afroamericanos, y al mismo tiempo se están burlando, Ujú. tanto en las palabras, en las frases típicas que ellos mismos dicen. Así que en sí el tono no está tampoco muy claro. Y también otra cosa que a veces da la sensación de que es una película como de risa, como de chiste, es que empieza la película, en la primera se ve que lo atrapan y lo convierten en Drácula y de repente empieza una canción como de los 70s, así como Sí. graciosa y una animación de un vampirito persiguiendo a una mujer y en la Ujú. segunda es exactamente lo mismo. Justo queríamos hacer esa aclaración porque, bueno, eh, los personajes, como habíamos mencionado, los policías, van a ser este elemento racial, sí van a crear una división. Por ejemplo, hay una escena en Blackula Scream en donde un policía, bueno, hay un asesinato, ¿no? En la casa de Lisa. No vamos a indagar mucho en ello porque no es importante, ¿no? Simplemente Blácula drenó a una víctima en la casa de Lisa, ¿no? Entonces llegan los policías y le dicen a Lisa así tal cual, Always considered myself a reasonable man. Now, my thinking may be a little prejudiced due to race, creed, and color, but then again, none of us are perfect. Anyway, I'm going to give you the benefit of my friendship with Justin here. Harlan, what the hell are you talking about? How can you even consider Lisa as a possible suspect? Because this girl's murder tonight is not a normal murder. And if you ask me, the voodoo freaks had something to do with it. Harley, man, we are tired. Es confuso respecto a eso. Y también hay algo muy importante que hay que mencionar. Y es además que la policía y cómo es sobre todo esta división de blancos y negros, también Ujú. es la época en la que esta película fue hecha. Nosotros somos de las generaciones futuras y estamos acostumbrados a películas tipo Adam Sandler, que suene horrible, y ese tipo de cosas. Entonces ya podemos Ujú. como que reírnos o no. Pero en esa época hablamos que el racismo era algo muy fuerte, era un Ujú. tema bastante delicado, latente. Ujú. latente, y en el que la sociedad afroamericana de Estados Unidos era muy hermética porque sabían que realmente por ser negros ya tenían que enfrentarse a una serie de problemas sociales increíbles. Entonces, la película que haya sido en esa época y que ahorita digamos que tiene esos errores, significa entonces que aún en esa época los tuvo y aún fueron más graves porque fueron hechos en esa época. No es Ujú. una película del año pasado o hace 10, tiene más de 30 años.
y es increíblemente mala Ujú, porque no supo realmente llevarla. Pudo haber sido una muy buena idea hasta eso, ujú. pero no jugar tanto con la expectativa como, ay, ¿qué va a hacer? O qué es lo que sigue, o las muertes, cómo los mata, o ay, ¿qué va a hacer la policía? También algo muy interesante es pues que en Estados Unidos, más allá del libro adaptado de Bram Stoker, Drácula, el Ujú. original, no existía como tanto películas de vampiros. Ya hasta la época de los años 2000 con películas, bueno, más bien como finales de los 90, Blade o Underworld o ya hasta, ay, no quiero aceptarlo, pero las de Crepúsculo ya se hicieron más. Pero esta fue de las primeras, digamos, en el cine de Estados Unidos. Entonces Mm. tuvo que haber sido incluso un poco más Pues, no. especial, mejor hecha. Sí, pues sí, o sea, es una gran oportunidad como de, pues sí, elevar no solo la cultura de la cultura afroamericana, sino también, pues, crear como un doble discurso, ¿no? Y a Ujú. lo mejor crear algo bastante sólido, bastante interesante, ¿no? Pero pues la película justo cae en el terreno morboso de good bad movie o mala película, porque ¿De pues serie B? para empezar, yo creo que lo que es clave es el aspecto de los vampiros. Es el aspecto goofy, chafa, barato de vampiro, ¿no? Sí. Y ese es un problema en el que justo te das cuenta de los errores con el tono, ¿no? Pero pues es algo que ellos no ven. Para la época era como el esquema del horror. O sea, nada más cuestionémonos en los años 20 cómo veían a los vampiros, ¿no? Nosferatu, por ejemplo, ¿no? Sí, pues sí. Era un vampiro aterrador, Eran pero... juegos de luces y sombras Sí. solamente, Ujú. aunque no fueran en color, pues solamente con la luz y la sombra te daba pues aura espectral o pues esta impresión de ahí viene la sombra ni siquiera el vampiro, sino la sombra del Ujú. monstruo que te va a atacar. Sí, las distintas representaciones dependiendo de la época. O sea, por ejemplo, ahora se hace Crepúsculo, pero porque saben que es un chick flick que va a pegar, ¿no? Sí. Las chavas lo van a ver y van a decir, ¿qué opinas de la historia, de la narrativa? Edward estaba bien guapo, ¿no? De hecho, hay un video en el que justo se ven a todas las fans y solo hablan del físico de estas personas, ¿no? O sea, ahorita estamos en un punto en el que Hollywood solo va a producir va a Para producir vender. películas prototipo, películas esquema, solo para tener estos mismos patrones de consumo, ¿no? Películas como Blácula, que se arriesgan un poco a indagar unas culturas o cuestiones distintas, está bien, pero esta no está bien lograda, y ese es el Ujú. tema, ¿no? Yo creo que tenía mucho potencial esta onda del explotar la cultura afroamericana, porque sí es muy interesante y todo esto de las antigüedades, de los collares, todo esto sí tenía. Y esta onda del vudú, por ejemplo, lo único que sí me sorprendió mucho fue el final, de que ya es el final de la, digamos, la saga de estas dos películas, que es cómo matan a Blácula. Ujú, Y lo matan con un vudú. Justamente agarran una flecha en vez de meterle la estaca al corazón. ujú, O sea que es como la típica manera de matar a un vampiro. Aquí lo reinventan. Y en ujú, vez de enterrarle la estaca directamente a él, ujú. lo hacen con un muñeco vudú. Eso sí me pareció interesante. Pero por ejemplo estas posibilidades pues no, casi no se explotaron. Sí, de hecho, pues ya regresando como al relato en sí, pues el segundo acto de esta película de Scream, Blácula Scream, es básicamente Blácula mordiendo a víctimas y moviéndose y pues ya al final, en el tercer acto, pues ya se establece que hay una posibilidad de que Blácula pueda ser humano. Y esa posibilidad se la da a Lisa, porque Lisa pues tiene este conocimiento del arte vudú. Y pues ese es el clímax del tercer acto de esta película, que Blácula pues para empezar, como ya les había dicho, pues muerde a muchas personas y estas personas se vuelven vampiro. Entonces se vuelve el ejército de Blácula. Entonces Blácula pues cuida la casa, los pone como un ejército en la casa para que no los interrumpan mientras hacen esta sesión. Y ya para esto se supone que en el segundo acto es explicado que los policías y los investigadores descubren que existen vampiros. Entonces saben que Blácula es el origen. Y van a esta casa y llevan a los pinches policías con estacas blancas para matar a los vampiros. Y esta escena es muy divertida porque pues llegan los policías con sus estacas, no llevan pistolas ni nada. Y ya los vampiros pues van y hacen los abrazan de una forma súper goofy, súper cartunesca y muy tonta, muy absurda, ¿no? Casi los cubren con su capa, así. Ajá. Y ya los matan dentro de la capa. Y ya pues como el clímax de que está la batalla y los vampiros contra los humanos y al final pues nos enteramos que Blácula no pudo ser transformado en humano porque es interrumpida la sesión por el novio de Lisa. Y Lisa está como en este paradigma de si ama
a Blácula o ama a este otro personaje y Blácula quiere matar al hombre y ahí es cuando Lisa decide matar a Blácula de una vez por todas con la Voodoo Doll, con el Voodoo Doll, el muñequito. No sé, en el caso de Blácula, por ejemplo, ¿qué nos puedes...? Ahí en la de Negrácula, precisamente lo que sucede es que la batalla final es como en un lugar para limpiar el agua, así como de drenaje, y ahí la policía los persiguen y solo que en la primera su novia se llama Tina, que cree que es la reencarnación de su antigua esposa, la que atraparon cuando los atraparon en el castillo de Drácula, y la policía mata a Tina. Entonces él, para salvarla, la convierte en vampiro y la esconde en su ataúd, en lo que él trata de matar a la policía y al detective. Solamente que la policía encuentra el ataúd por accidente y cuando lo abren y le clavan la estaca, creyendo que se trataba de él, matan a su novia. Él los ve, pero lo que se esperaría es que él se vengue o los mate por coraje. Ahí no, simplemente como que dice algo así como que entiende que lo que ha hecho, como que ya no tiene nada por qué vivir, y él solito sale al sol y se deja morir por la luz solar y se queda su esqueleto como disolviéndose, que se supone que es el mismo esqueleto que en la segunda en Scream recuperan de algún modo y lo resucitan. Yo sí diría como conclusión que pues es una lástima. Yo esperaba más de esta película. Yo también esperaba mucho de ella, me decepcionó bastante. Tenía mucho que sacar y no lo hicieron. Es profundamente aburrida. En serio, al final sí estaba nada más viendo como los apuntes que tenía de esta película y solo estaba escribiendo aburrido, pues, aburrido. Las dos películas de la serie son igual de aburridas. Sí, pues bueno, yo creo que le pondría en el morbómetro 2 mordidas de 5, mordidas vampirescas de Blácula, porque sí, le faltó mucho, le faltó tener un tono, le faltó tener un personaje sólido. Blácula se me hace padre, pero pues le faltaba más personalidad. Faltó desarrollar más el tema de la cultura africana, eso hubiera sido bien padre. Pero no, es Drácula y Blácula, bueno, más bien un hombre africano, como mezclados en el mismo pinche Drácula. No es un Blácula africano, es un Drácula. Es un hombre negro vestido de Drácula, ese es el problema. Yo creo que yo también le daría 2 mordidas de 5, porque me pareció muy redundante. Si ves los primeros minutos ya viste como cuál va a ser el tono de la película. Y pues toda la película es convirtiendo víctimas, haciendo nuevas, y pues la saga básicamente consiste en eso, como chistes racistas y Blácula convirtiendo víctimas. Sí, y yo creo que, pues sí, ya básicamente lo hemos dicho todo. Lo único que agregaría nuevo sería decir que esta película pudo haber sido algo importante, pero si la conocemos o la razón por la que elegimos para este programa y otros sitios en internet la han hablado es porque es precisamente por lo que es famosa, un Drácula negro. O sea, el concepto de que, cabrón, ¿cómo va a ser un Drácula negro? De seguro ya piensas cosas racistas y eso ya te lleva a otras cosas. Por eso es que es famosa esta película. No en sí por lo que el legado o su cinematografía o qué sé yo, la música, ¿no? Simplemente es el morbo de ver cómo sería como dices, un negro vestido de Drácula y ahí corriendo con la capita por Los Ángeles o por algún lado. Yo creo que en calificación simplemente le daría, siguiendo la misma que eligieron, yo creo que 2 mordidas también. Solamente porque las partes aburridas, de repente hay algo que sí te llama como que la atención, te quita lo aburrido, las canciones o las escenas de pelea con caratazos mal hechas, solamente eso. Y pues, bueno, hablando de esto otra vez del potencial, pues sale esta actriz Pam Grier, que es una actriz de culto de los años 70, es como el Chuck Norris, el equivalente del Chuck Norris femenino. Ella salía en muchas películas como de acción y ella era como la mujer badass. Es la actriz que sale en Jackie Brown de Quentin Tarantino, que de hecho es una de mis favoritos de él. Y pues ella sale como igual una mujer muy fuerte, super badass, ¿no? Y pues sí, en Jackie Brown pues le hace mucha justicia. Y también hay películas que también tratan el tema de la cultura negra, como por ejemplo Do the Right Thing, de Spike Lee, que también habla un poco del contexto y así, y lo trata de una forma más, pues sí, más interesante, más colorida, más descriptiva, más cultural. Entonces entiendes y ya no se vuelve algo racista, ¿no? Se vuelve algo como de realización dices, bueno, la sociedad planteaba y pensaba de esta forma por estas razones, ¿no? Pero aquí es el problema de que Blácula, desde el título, desde los estereotipos que plantea, desde todo esto, pues es muy racista, ¿no? Pues sí, dentro del cine de serie B, digamos, sí tiene un culto dentro de serie B, pero pues es como ya dijeron, por el tema únicamente, es un Drácula negro, y ya pues no pasa mucho de eso.
Y bueno, pues ya con esto concluimos el podcast de hoy. Ujú. Siguiendo esta dinámica de películas de terror, la semana que viene vamos a revisar una de las películas Good Bad Movies más queridas, que es Troll 2. Troll 2. Troll 2 es una de las películas así de más de culto de las Good Bad Movies que se puedan imaginar. De hecho, la vamos a reseñar muy pronto. Los esperamos. Y hasta la próxima. Bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes. Cinemorbos en Facebook. Cinemorbos Cast en Twitter. Estamos en SoundCloud, Cinemorbos Podcast. Estamos en Spreaker, Cinemorbos Podcast. En YouTube también estamos como Cinemorbos. No hay pierde, nada más lo typean, lo escriben y ahí salimos. Y bueno, gracias. Yo fui Yelen Molina. Mi nombre es Víctor Hugo Álvarez. Y de nuevo yo fui Daniel. Hasta la próxima. Instead of toys,